Una nueva crisis se está gestando en el Medio Oriente. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenaza con bombardear Irán y Rusia emitió una grave advertencia en respuesta. La amenaza de bombardeo de Trump ha provocado una crisis global que podría fortalecer la alianza entre dos de los enemigos más poderosos de Estados Unidos. Y si Estados Unidos no tiene cuidado, podríamos estar viendo el camino hacia el acceso de Irán a las armas nucleares desplegarse ante nuestros ojos. Las tensiones actuales se remontan a una entrevista del 30 de marzo, donde las declaraciones de Trump coincidieron con los continuos ataques aéreos de Estados Unidos contra los hutíes en Yemen. El grupo militante apoyado por Irán ha interrumpido el envío por el Mar Rojo desde el inicio del conflicto en Gaza. Los hutíes han lanzado docenas de ataques con misiles, drones y asaltos marítimos directos contra buques comerciales en el Mar Rojo, secuestrando al menos 3, hundiendo otros 2 y matando a 4 miembros de la tripulación. Los Estados Unidos bajo Trump han respondido con una abrumadora campaña de bombardeos contra ubicaciones hutíes en Yemen que han matado al menos a 61 personas desde que comenzaron el 15 de marzo. Entonces, la entrevista de Trump llegó en un momento en que las tensiones ya eran altas entre los Estados Unidos e Irán, y lo que dijo solo elevó esas tensiones. Cuando se le preguntó si los funcionarios estadounidenses e iraníes estaban hablando, Trump evitó dar más detalles sobre el tema. Sabemos que el presidente de los Estados Unidos ha enviado una carta a Irán exigiendo negociaciones directas para discutir el creciente programa nuclear del país. Estados Unidos se opone a que Irán posea armas nucleares, ya que esto fortalecería su apoyo a grupos como los hutíes y lo convertiría en una mayor amenaza en el Medio Oriente. Irán, por otro lado, cree que necesita armas nucleares para proyectar más poder regional y defenderse contra países como los Estados Unidos. Trump quiere hacer un trato, pero si eso no sucede, si no hacen un trato, ¿habrá bombardeos? Trump le dijo a National Broadcasting Company News en una entrevista telefónica: será un bombardeo sin precedentes. Es posible que no lleguen a un acuerdo. Les impondré aranceles secundarios como hace 4 años. La doble amenaza de Trump ha captado la atención de varias naciones. Los aranceles secundarios serían la opción más reservada de las dos. Significaría que Estados Unidos impondría aranceles no solo a Irán, sino a cualquier país que comercie con ellos. Esos países deberán pagar aranceles, probablemente entre el 25% y 50% sobre cualquier bien exportado a Estados Unidos si compran petróleo iraní. Más preocupante es la amenaza de bombardeo, y para muchos parece una amenaza que Trump podría realizar. Ya está bombardeando a los hutíes en Yemen, con los Estados Unidos anunciando recientemente que el United States Ship Carl Vinson está en camino al Medio Oriente para unirse al United States Ship Harry S. Truman en esa campaña de bombardeo. Los Estados Unidos también han enviado al menos 7 de sus bombarderos furtivos B-2A Spirit a su base en la isla de Diego García, que está al alcance de Irán. Trump parece estar serio con sus amenazas de bombardeo. Estados Unidos está ubicando importantes activos militares en posiciones estratégicas, permitiéndole atacar a Irán días después de que Trump lo ordene. E Irán o viene a la mesa o los Estados Unidos responden con lo que solo puede ser un acto de guerra directa. Esa guerra puede llegar antes de lo esperado. La respuesta de Irán a la carta de Trump vino de su presidente, Masoud Pezeshkian, quien dijo que no evitamos las conversaciones. El incumplimiento de promesas nos ha causado problemas hasta ahora. En resumen, Irán no negociará directamente con Estados Unidos debido a la falta de confianza en que cumpla sus promesas. Han señalado una apertura a negociaciones indirectas en lugar de conversaciones cara a cara con Trump. Y las amenazas de Trump también trajeron un participante inesperado al juego: Rusia. 2 días después de que Trump emitiera su advertencia de bombardeo, Rusia advirtió que cualquier ataque de este tipo tendría consecuencias catastróficas. Sergei Ryabkov, ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, esbozó la respuesta del país. De hecho, se están escuchando amenazas y ultimátums, dijo Ryabkov a la revista de Asuntos Internacionales. Consideramos que tales métodos son inapropiados y los condenamos. Los consideramos una forma de que Estados Unidos imponga su voluntad a Irán. Eso suena irónico viniendo de un representante de una nación que ha amenazado con armas nucleares de forma velada y abierta a varios países como Ucrania, Suecia y el Reino Unido recientemente. La crítica también representa un cambio en el enfoque de Rusia hacia los Estados Unidos, según el Times de Israel. Rusia se ha abstenido mayormente de criticar a Trump, con quien el presidente ruso Vladimir Putin ha trabajado rápidamente para reparar las relaciones. En un acercamiento visto con preocupación por Ucrania y sus aliados europeos, el medio dice que oponerse directamente a los Estados Unidos y sus amenazas de bombardeo nos muestra que Rusia está dispuesta a elegir un bando en el emergente conflicto de Medio Oriente.
y no es con los Estados Unidos. El Kremlin ofreció mediar en las discusiones entre Estados Unidos e Irán, pero eso puede no significar mucho para Trump. Quiere hablar directamente con Irán, sin intermediarios, mientras que Irán no quiere tener nada que ver con las discusiones directamente con los Estados Unidos. Se está formando un polvorín, y ahora Rusia se involucra en la pelea entre Estados Unidos e Irán. ¿Por qué es importante este tema para Rusia? Después de todo, tiene las manos llenas con la guerra de Ucrania actualmente. Esa guerra, que ha durado más de 3 años, ya le ha costado a Rusia más de 918,000 de sus soldados y ha dejado a las Fuerzas Armadas del país masivamente agotadas. Rusia, involucrándose en el asunto de Irán, como parece implicar con su declaración sobre consecuencias catastróficas, seguramente estiraría demasiado las Fuerzas Armadas del país. No obstante, la guerra en Ucrania revela por qué a Rusia le importa. La guerra ha fortalecido los lazos entre Irán y Rusia, acercándolos más que nunca. Desde que Putin lanzó su invasión a Ucrania en febrero de 2022, Irán ha sido uno de los principales partidarios de Rusia. Sin duda, está cooperando con Rusia militarmente como nunca antes. Eso es según el Centro Stimson, que informa que Irán proporcionó a Rusia alrededor de 400 misiles balísticos superficie a superficie entre febrero de 2022 y marzo de 2024. La mayoría de esos misiles provienen de la familia Fatah de municiones de Irán, que tienen rangos entre 186 y 434 millas. Ese tipo de alcance permite a Rusia llevar a cabo el constante bombardeo de misiles que ha realizado contra las ciudades e infraestructura energética ucranianas durante los últimos años. Esas transferencias de misiles marcaron un giro en la cooperación de Irán con Rusia. Los dos países han sido aliados durante mucho tiempo, pero Irán anteriormente ha sido reacio a transferir misiles balísticos a Rusia, temeroso de las repercusiones no solo de Estados Unidos, sino también de Europa. Esos miedos parecen haberse disipado, tal vez significando que Irán ve la invasión de Rusia a Ucrania como un cambio de guardia en Europa. Si Rusia tiene éxito, que es la apuesta de Irán, entonces Irán tendrá menos que temer de Europa y los Estados Unidos, porque ambos podrían terminar atados en un conflicto con Rusia. Así que Irán envía misiles ahora, con la esperanza de que el foco que tan a menudo se centra en él se alivie. También está en juego la cuestión del quid pro quo, dice el Centro Stimson. Rusia requiere misiles para continuar sus ataques contra Ucrania. Irán está agotando sus suministros, posicionándose como uno de los principales proveedores de Rusia. A la larga, Irán estará en posición de pedir favores, cómo lograr que Rusia confronte a Estados Unidos, cuando Trump amenaza con bombardear Irán sin piedad. Quizás por eso la cooperación militar de Irán con Rusia no termina en el suministro de misiles. También está enviando miles de sus drones Shahid a Rusia, que también están participando en los ataques aéreos de Putin contra su némesis. Reuters dice que Rusia había lanzado al menos 8.060 de estos drones contra Ucrania para septiembre 2024, y es probable que haya enviado más ya que Rusia también está produciendo sus propias versiones de los drones. El ejército búlgaro dijo que Putin ordenó a su industria de defensa construir 10.000 de los Shahid 136 de Irán en 2024 solamente, lo que sugiere que Irán ha dado a Rusia las especificaciones y herramientas para fabricar sus drones. La asistencia militar de Irán consiste en municiones y proyectiles de artillería. En marzo de 2024, Cable News Network afirmó que Rusia había importado al menos 300.000 proyectiles de artillería de Irán hasta ese momento. Es probable que las cifras actuales sean considerablemente más altas. Todo señala a un alto grado de cooperación militar. Irán ayuda a Rusia a bombardear Ucrania con armamento explosivo, y ahora Irán puede pedir a Rusia que se interponga entre ella y los Estados Unidos. Pero los lazos entre Irán y Rusia van más allá de lo militarista. También son económicos, ya que ambos países son miembros de los Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica. En 2023, el bloque de los Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, un colectivo de naciones que colaboran en política económica, incorpora a 6 países en desarrollo a su grupo. Los Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica estaban conformados por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. La invitación de 2023 se extendió a Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Argentina, Egipto, Etiopía y, lo más importante, Irán. Con esas invitaciones, los Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica representarían el 46% de la población mundial y alrededor del 37% del Producto Interno Bruto Mundial. Según el Centro Stimson, la invitación de Irán al grupo fue controvertida. Mientras algunos miembros de los Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica como India y Brasil
busca mantener fuertes lazos con Occidente, países como Rusia y China se oponen más a la influencia occidental. Irán ciertamente cae en la categoría de oposición. Como lo expresó Cobus Van Standen, investigador del Proyecto Global del Sur en China, Irán obviamente es una elección complicada. Imagino que otros miembros temen que esto podría aumentar las tensiones geopolíticas con Occidente. Esa fue ciertamente la implicación recogida del expresidente iraní Ibrahim Raisi, quien dijo en su momento que la membresía de Irán en el bloque es una oposición al unilateralismo estadounidense. ¿Cómo se relaciona esto con la seria advertencia de Rusia? Nos muestra que Rusia e Irán han profundizado sus lazos económicos tanto como los militaristas en los últimos años. Rusia depende de Irán para las armas, pero también necesita a Irán como socio comercial en un momento en que su economía está luchando. Bajo el peso de la guerra de Putin en Ucrania y las sanciones aplicadas a Rusia por la respuesta occidental, si se necesitaba alguna evidencia de eso, informó el Tehran Times. En enero de 2025, el comercio entre Irán y Rusia alcanzó $1.900 millones entre marzo y diciembre de 2024. Esto supuso un incremento del 14% respecto al mismo periodo de 2023. Es probable que veamos un incremento en el comercio bilateral en los años venideros. Un ataque estadounidense a Irán amenazaría la creciente relación comercial con Rusia, algo que el Kremlin no puede permitir. No solo perdería acceso a misiles, drones y artillería que utiliza en la guerra de Ucrania, pero potencialmente perderá una fuente vital de ingresos, ya que Irán se verá obligado a centrar sus esfuerzos en combatir a los Estados Unidos. También está el hecho de que Rusia quiere usar a Irán para mantener su influencia en el Medio Oriente. A finales de noviembre de 2024, las fuerzas rebeldes en Siria lanzaron un ataque a gran escala contra el presidente del país, Bashar al-Assad, y sus fuerzas. Fue un problema para Rusia, que había confiado en su estrecha relación con Assad para proyectar poder en el Medio Oriente. Pero en poco más de una semana, los rebeldes sirios habían tomado el control de las ciudades sirias de Hama y Dara. Para el 8 de diciembre, Damasco, la capital de Siria, había caído junto con el régimen de Assad. Y con la pérdida de Assad, Rusia se encontró luchando para influir en la política de Medio Oriente tan directamente como lo había hecho en el pasado. El estrechamiento de los lazos de Rusia con Irán es una solución a ese problema. Más allá de todo el comercio creciente y el flujo de armas entre los dos países, también han plasmado su asociación en papel. En enero de 2025, Irán y Rusia firmaron un tratado de asociación estratégica integral que solidificó su relación. Putin emitió una declaración tras la firma del documento. Ahora estamos comprometidos en no conformarnos y llevar las relaciones ruso-iraníes a un nuevo nivel. Este es el significado del tratado interestatal firmado sobre la Asociación Estratégica Integral. Establece tareas ambiciosas y referencias para profundizar la cooperación bilateral a largo plazo en política y seguridad, comercio, inversión y áreas humanitarias. En resumen, Rusia e Irán están colaborando por intereses comunes. Uno de ellos es mantener a Estados Unidos fuera de la política de Medio Oriente. Las graves consecuencias de las que advierte Rusia están diseñadas para proteger su relación, manteniendo seguro el flujo de armas desde Irán hacia Rusia. Esto le permite a Putin mantener cierta influencia sobre Medio Oriente. Rusia no es el único país que amenaza a Estados Unidos debido a las declaraciones de Trump. Irán mismo ha estado lejos de estar en silencio. De hecho, se ha insinuado que los esfuerzos de Trump para forzar las negociaciones nucleares podrían resultar en que el programa nuclear de Irán se acelere hasta el punto en que los Estados Unidos ya no puedan detenerlo. El 1 de abril, France 24 reportó la reacción de Irán ante las amenazas de bombardeo de Trump. El Ayatollah Ali Khamenei, líder supremo de Irán, afirma que el país está listo para contraatacar si Estados Unidos inicia un bombardeo. Para los Estados Unidos, esos ataques no vendrán de misiles y armas convencionales, como probablemente asumirían, sino de algo mucho más poderoso. No nos estamos moviendo hacia las armas nucleares, pero si haces algo mal en el tema nuclear iraní, obligarás a Irán a moverse hacia eso porque tiene que defenderse. Irán no quiere hacer esto, pero no tendrá otra opción. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán acusó a Estados Unidos de hipocresía tras las amenazas de Trump. El general Amirali Hajizadeh, comandante senior de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, afirmó que Estados Unidos tiene al menos 10 bases y 50.000 tropas en la región alrededor de Irán. Quien vive en una casa de cristal no debe lanzar piedras. Irán acusa a Estados Unidos de ser el agresor en la emergente situación en Medio Oriente. Hay mucho que analizar en estos comentarios. Técnicamente, es correcto que Irán no ha atacado directamente a Estados Unidos para provocar las amenazas de bombardeo de Trump.
Sin embargo, es aquí donde entran en juego los intermediarios como los Houthis, ya que Estados Unidos argumentará que Irán inició el problema al financiarlos y entrenarlos. Luego desataron su campaña en el Mar Rojo. Irán puede que no sea el agresor directo, pero está lejos de ser una coincidencia que se beneficie de la agresión llevada a cabo por los grupos que tienen vínculos con el país. Es más preocupante para Estados Unidos que Irán afirme que se verá obligado a construir un arma nuclear si Estados Unidos sigue presionando por negociaciones. Vemos algunas contradicciones en estas afirmaciones. Irán afirma no tener interés en construir una bomba nuclear, pero sugiere que podría hacerlo si así lo deseara. Las armas nucleares no crecen en los árboles, y desarrollar la capacidad para fabricarlas requiere años de investigación y esfuerzo, junto con un suministro no pequeño de equipos muy costosos. Si Irán afirma que puede construir una bomba nuclear, implica que han estado trabajando en ello. Esto contradice las afirmaciones de que no está interesado en poseer armas. Es una pequeña red enredada de contraamenazas. Pero la respuesta de Irán plantea la pregunta, ¿podría realmente lanzar un arma nuclear contra Estados Unidos? Por ahora, no. Según el Boletín de los Científicos Atómicos, no hay ninguna evidencia pública de que Irán haya decidido construir un arma nuclear. Esto indica que Irán no posee actualmente un arma nuclear. Sin embargo, la revista es rápida en señalar que Irán se ha convertido en lo que llama un estado umbral nuclear de facto. Está al borde de construir una bomba nuclear, tiene el equipo para hacerlo y está enriqueciendo uranio para ese propósito. Irán aún no tiene una bomba nuclear, pero podría fabricar una rápidamente si lo deseara. La rapidez depende principalmente del enriquecimiento de uranio y la disponibilidad de las centrifugadoras apropiadas. Iran Watch dice que a Irán le tomaría solo 2 semanas enriquecer suficiente uranio al 60% para construir entre 5 y 8 armas. Esas bombas nucleares no serían perfectas, ya que las armas nucleares modernas tienden a usar uranio enriquecido al 90%. Aún así, el enriquecimiento del 60% es suficiente para construir una bomba nuclear básica que Irán podría lanzar contra los Estados Unidos. En el frente de las centrifugadoras, Iran Watch dice que Irán necesitará ya sea 3.000 centrifugadoras IR-2 o el mismo número de centrifugadoras IR-6 para el enriquecimiento de uranio. Irán podría construir una bomba nuclear con 5 ojivas en solo 4 meses, requiriendo un total de 1 año y 8 meses de trabajo. Si Irán tiene suficientes centrifugadoras IR-6, esos tiempos se reducen a 2 meses y medio y 12 meses respectivamente. Todo esto significa que los Estados Unidos no tienen que preocuparse tanto por una amenaza nuclear iraní inmediata como por presionar a Irán para que acelere su actual programa nuclear. Pero no olvides que Rusia también se ha involucrado en la situación. ¿Podría Rusia decidir armar a Irán con armas nucleares para disuadir los bombardeos de Estados Unidos? Es posible. Rusia tiene suficientes ojivas nucleares para repartir. Según la Asociación de Control de Armas, Rusia mantiene 5.580 armas nucleares, con más de 4.300 de ellas en su arsenal militar. Eso significa que las armas no están ya desplegadas estratégicamente, dando a Rusia la opción de moverlas y hacer lo que considere conveniente con ellas. En cuanto a si esas armas podrían llegar a Irán, la posibilidad es menos improbable de lo que podrías pensar. Según la Red de Liderazgo Europeo, que planteó una pregunta nuclear en un artículo de abril de 2024, señaló que las guerras de Gaza y Ucrania ofrecieron a Irán la oportunidad de cruzar el umbral nuclear. ¿Por qué? Porque Rusia ya no ve a Irán como una amenaza, dado que ambas guerras han profundizado los lazos entre los dos países. Según la red, Rusia podría considerar el armamento nuclear de Irán como una forma de controlar el país. Un Irán con armas nucleares quedaría aislado económica y políticamente. Esto permitirá a Rusia tener más control sobre los recursos económicos de Irán, como el petróleo y el gas. Así que Putin podría estar jugando un juego a largo plazo aquí. Parece que está intentando mediar entre Irán y Estados Unidos, pero en privado puede ver la escalada de tensiones en Medio Oriente como una oportunidad. Las amenazas de Trump de bombardear han permitido que Rusia apoye directamente a Irán. Si ese apoyo se extiende a Rusia, proporcionando armas nucleares a Irán, Putin habrá más que devuelto cualquier deuda debida por el apoyo de Irán en la guerra de Ucrania. Además de amenazar a Estados Unidos, aislará a Irán, volviéndolo más dependiente de Rusia para aumentar su influencia en Medio Oriente. Es claro que las respuestas de Rusia e Irán a la amenaza de Estados Unidos de una campaña de bombardeo no son lo que Trump esperaba. Parece que Irán solo se está alejando más de las negociaciones, y las graves consecuencias de las que advierte Rusia pueden extenderse mucho más allá de cualquier pensamiento imaginable. Hace solo unos pocos meses,
¿Pero qué piensas sobre la situación en Medio Oriente en este momento? ¿Tenía razón Trump al amenazar con bombardear Irán? ¿Rusia llegaría al extremo de proporcionar armas nucleares a Irán o ayudarle a desarrollar las propias? ¿Y qué sucede si Irán consigue armas nucleares? Comparte tus pensamientos con nosotros en los comentarios y recuerda suscribirte a The Military Show para comentarios sobre todos los desarrollos en la crisis de Medio Oriente. Somos una fuente independiente para noticias precisas y actualizadas sobre conflictos militares en todo el mundo y apreciamos enormemente tu apoyo.